Hola, bienvenido a ARSYS Tech Academy, bienvenido a este curso de empezar a trabajar con contenedores. Y en el vídeo de hoy vamos a profundizar un poco más en la herramienta Docker Compose. La verdad es que ya vimos la herramienta Compose en el vídeo anterior, cuando hablamos del uso de Docker para tu entorno de desarrollo. Mencionamos que Compose permite ejecutar y administrar con un solo comando un conjunto de contenedores y utiliza una definición en formato YAML. Este fichero YAML nos define nuestro entorno y es el fichero que podemos tener en el repositorio de código fuente y así compartir la definición del entorno entre todos los desarrolladores del proyecto. Y luego con los comandos docker compose up y Docker Compose Down podemos levantar o cerrar el entorno. Algunas características adicionales: es importante saber que todos los contenedores que levantemos de un mismo entorno, es decir, del mismo fichero YAML de Docker Compose, se montan en una misma red, con lo cual los contenedores se pueden ver entre ellos. Compose nos ofrece además un DNS que se basa en el nombre del servicio. Cuando definimos los contenedores en el fichero YAML, lo hacemos dentro del bloque de services y cada contenedor recibe un nombre. Este nombre que definimos en el fichero YAML es también la dirección DNS del contenedor dentro de esta red que comparten todos ellos. También podemos montar carpetas del host, es decir, carpetas de nuestra máquina al contenedor o a los contenedores, permitiendo de esa manera compartir datos entre nuestra máquina y los contenedores. Ejemplo, el que vimos en el vídeo anterior, en el cual utilizábamos un volumen, es decir, montábamos una carpeta del host al contenedor para permitir al contenedor de MySQL tener datos persistentes. Si no hacemos esto, cada vez que parásemos el contenedor, se crearía un contenedor nuevo que no tendría los datos de la base de datos. Al montar una carpeta del host en el contenedor, los datos residen realmente en nuestra máquina y por lo tanto son persistentes, y cada nuevo contenedor de MySQL que se ejecutaba utilizaba los datos de esta carpeta. Y finalmente podemos agrupar contenedores por tipología. ¿Qué significa eso? Pues que el comando docker compose up no tiene por qué levantarnos todo el entorno de golpe. Podríamos, por ejemplo, levantar solo el backend, o levantar solo la base de datos, o levantar solo parte de esos contenedores y de este modo tener en todo momento levantados aquellos servicios que necesitamos. Luego finalmente con un docker compose down paramos todo el entorno de desarrollo. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de estos puntos. Vamos allá. Me he situado en una carpeta vacía y he creado el fichero docker-compose.iml. Y este es el nombre por defecto que tiene el fichero compose. Es posible utilizar otros nombres, pero es más pesado porque cada vez que ejecutemos el comando docker compose up le deberíamos pasar -f y el nombre del fichero, lo cual es, como digo, bastante más pesado. Así que lo habitual y lo que solemos hacer todos es que el fichero se llame docker-compose.iml. Empezamos. Para ello definimos los servicios que va a tener nuestro entorno. Lo primero es, por ejemplo, un servicio que se llame web server, y ahora dentro de web server, que es este servicio, indicamos aquí toda su configuración. En este caso, pues por ejemplo, que vamos a utilizar la imagen de Nginx. Este ya es un fichero compose válido. Vamos a ponerlo en marcha. Para ello nos situamos en el terminal, en el mismo directorio donde tenemos el fichero compose, y simplemente ejecutamos el comando docker compose up. Este comando bloquea el terminal porque docker compose me va a mostrar los logs de los contenedores. Si no queremos que me bloquee el terminal, lo podemos ejecutar en modo desatendido, -d. Esto me va a crear los contenedores, ahí están creados y los ha puesto en marcha. Por supuesto, en este momento, si algún contenedor ha soltado un error y se ha terminado, yo no voy a verlo, pero al final lo importante aquí es entender que Docker Compose utiliza Docker por debajo, con lo cual si yo ejecuto el comando docker ps para ver los contenedores, los puedo ver aquí creados correctamente. Cada contenedor tiene su propio ID y se ejecuta todos ellos dentro de esta red que crea por defecto, esta red que se llama ejemplo compose default.
Tengo el contenedor de Nginx en marcha, pero no puedo acceder a él desde mi máquina porque el contenedor expone su puerto 80, pero yo no lo he mapeado a ningún puerto de mi máquina. Para poder acceder a los puertos de un contenedor desde mi máquina local, debo mapear el puerto del contenedor a un puerto de mi máquina local. Y esto en Compose se puede hacer a través de la sección Ports. Así que vamos a editar el fichero Compose y le añadimos la sección Ports, indicándole que en el puerto 8080 de mi máquina se va a redirigir al puerto 80 del contenedor. Ahora abrimos el terminal, paramos el entorno para eliminar los contenedores y lo volvemos a poner en marcha otra vez, también en modo desatendido. Y si ahora realizamos un docker ps, podemos ver cómo efectivamente puerto 8080 de mi máquina local está mapeado al puerto 80 del contenedor. Con lo cual, lo que significa es que si realizo una petición a localhost 8080, ahí está el Nginx ejecutándose. Ahora te voy a demostrar cómo los contenedores se pueden ver utilizando como DNS el nombre del servicio. La única condición es que todos los contenedores tienen que estar ejecutándose dentro de esta red que es la que crea Compose. Todos los contenedores que pone en marcha Compose se están ejecutando en esta red, pero yo puedo crear un contenedor a mano con Docker Run y enlazarlo a esta red. ¿Cómo? Pues por ejemplo, voy a ejecutar un contenedor Docker Run, le voy a poner -it, que esto significa enlazar mi terminal contra un determinado contenedor, y voy a utilizar un contenedor de BusyBox y le voy a indicar que me lo enlace a la red ejemplo Compose Default. Con esto básicamente lo que voy a ejecutar es un contenedor de la imagen BusyBox enlazado a esta red y con mi terminal enlazado. BusyBox es una imagen que contiene diversas utilidades y un shell de Linux. Ejecutamos este comando. Como la imagen BusyBox no la tenía, se la ha descargado y como he utilizado -it, me ha enlazado mi terminal al terminal del contenedor. ¿Y qué puedo hacer ahora? Pues por ejemplo, puedo realizar una petición. ¿A qué dirección? Pues simplemente a la dirección webserver, porque este es el nombre del contenedor dentro de Compose. Y aquí puedes ver cómo efectivamente me responde Nginx. Estoy dentro de un contenedor que está en la misma red del contenedor de Compose y gracias al DNS que monta Compose puedo utilizar el nombre del servicio para acceder a los otros contenedores. Para finalizar, me gustaría que echaras un vistazo a este fichero Compose. Definimos dos servicios, uno llamado Frontend que ejecuta Nginx, otro llamado Database que ejecuta un MySQL, pero lo importante ahí es el uso de profiles. Un profile asigna un perfil o un grupo a un servicio. De hecho, esto es un array, con lo cual podríamos asignar más de un grupo al mismo servicio. La gracia de utilizar los perfiles es que permiten filtrar los comandos de Compose por uno o más perfiles. ¿Qué significa eso? A la práctica que puedo levantar tan solo aquellos perfiles que quiera, levantar y parar tan solo aquellos perfiles que quiera. Observa, no estoy ejecutando ningún contenedor y ahora, si quisiera, podría ejecutar un Docker Compose app. Con eso debería levantarme el entorno, pero no va a pasar nada. Docker Compose me dice que no ha levantado ningún servicio porque cuando no le indico qué perfil utilizar, los comandos de Docker Compose solo afectan a los servicios que no estén asociados a ningún perfil, pero es que en mi caso tanto Frontend como Database están asociados a un perfil. Ahora, por ejemplo, yo podría indicarle que tan solo quiero levantar el perfil de infra. En este caso, utilizo Docker Compose App, pero utilizando el filtro Profile Infra y puedes ver cómo tan solo me ha levantado el servicio de MySQL, que es el que pertenece a infra. Lo mismo aplica a la hora de parar el entorno. Si hago un Docker Compose Down no va a hacer absolutamente nada, sigue ejecutándose el MySQL y es porque intenta parar tan solo aquellos servicios que no pertenecen a ningún perfil y MySQL pertenece al perfil de infra. De nuevo, al igual que antes, tengo que indicar el perfil que quiero utilizar. En este caso es infra y ahora sí que me va a parar el contenedor. Y finalmente, si quisiera levantar ambos servicios, en mi caso, pues debería utilizar dos perfiles. Debería levantar el perfil de infra y también debería levantar el perfil de front y con esto
me va a levantar los dos servicios. El uso de perfiles nos permite que ese entorno que hemos creado no sea monolítico y que podamos levantar o parar tan solo aquellas partes que necesitemos. Estos han sido unos ejemplos sencillos de Compose, pero junto con el ejemplo que vimos en el vídeo anterior, espero que te permitan hacerte una idea del uso más habitual de Compose en desarrollo, que es precisamente definir estos entornos en los cuales nosotros podemos desarrollar.